¿Sabes cuál es el enemigo más peligroso al que te enfrentas cada día? No es el miedo, ni la duda. Es esa voz interna que te repite las mismas excusas una y otra vez. Nos han enseñado que la motivación proviene del exterior, que necesitamos frases inspiradoras, discursos motivacionales o golpes de suerte para cambiar nuestras vidas. Sin embargo, esto es falso. Los grandes pensadores de la historia conocían algo que muchos pasan por alto. Tu vida es el reflejo directo de las palabras que te dices a ti mismo cada día. Esas palabras se convierten en creencias, las creencias en hábitos y los hábitos en tu destino. Los estoicos comprendieron este principio hace siglos y lo utilizaron para desarrollar una mentalidad fuerte. Lo asombroso es que esta misma estrategia sigue siendo válida hoy en día, y tú también puedes aplicarla para cambiar tu forma de pensar, actuar y vivir. En este video compartiré contigo 10 frases que deberías repetir todos los días, principios del estoicismo que pueden transformar tu manera de afrontar cualquier reto. Quédate hasta el final, porque al ponerlas en práctica, notarás un cambio que pocos llegan a experimentar. Frase número 1. Lo que depende de mí lo controlo, lo que no lo acepto. La mayoría de las personas viven atrapadas en una batalla constante contra cosas que no pueden cambiar. Se preocupan por la opinión ajena, por el pasado que no pueden modificar o por situaciones fuera de su control. Pero aquí está la verdad que pocos comprenden. Si algo está bajo tu control, actúa. Si no lo está, acéptalo. No se trata de rendirse, sino de ser inteligente. Imagina toda la energía que desperdicias discutiendo sin sentido, manteniendo rencores inútiles o preocupándote por cosas que no solucionan nada. Ahora imagina lo que podrías lograr si dirigieras toda esa energía hacia mejorar lo que sí está en tus manos. Los estoicos comprendían que el sufrimiento innecesario proviene de luchar contra lo inevitable. Un río no se enoja porque una roca le impida el paso, simplemente fluye alrededor de ella. Cuando entiendes esto, dejas de angustiarte por el tráfico, por los comentarios negativos o por lo que alguien más hizo o dejó de hacer. Aceptar no significa ser indiferente, sino reconocer la realidad tal como es y decidir en qué vale la pena invertir tu esfuerzo. La paz no se encuentra en tener control absoluto, sino en saber distinguir entre lo que puedes cambiar y lo que no. Todos los días nos enfrentamos a situaciones que nos desafían, malas noticias, errores, imprevistos, pero tienes dos opciones: reaccionar con frustración o responder con inteligencia. En lugar de desgastarte por lo que no puedes cambiar, enfócate en lo que sí puedes. Si puedes mejorar, mejora. Si puedes actuar, actúa. Y si no puedes hacer nada, no permitas que te robe la paz. Tu vida no es lo que te ocurre, sino cómo decides enfrentarlo. Ahí radica tu verdadero poder. Frase número 2. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Nadie escapa del dolor. Perderás seres queridos, enfrentarás fracasos y te encontrarás con momentos en los que la vida parece ponerte a prueba. Pero aquí está la diferencia entre quienes siguen adelante y quienes se quedan atrapados. El sufrimiento no proviene del dolor en sí, sino de cómo lo interpretamos. Nos enseñaron a creer que cuando algo duele, debemos resistirnos, quejarnos o preguntarnos por qué nos sucede esto. Sin embargo, la verdad es que el dolor es un mensajero, no un enemigo. Es parte de la vida. El sufrimiento, por otro lado, es una elección. Los estoicos comprendieron que el dolor es pasajero, pero el sufrimiento puede prolongarse indefinidamente si nos aferramos a él. Si caes, el golpe duele, pero el sufrimiento comienza cuando empiezas a decirte que fue injusto, que no deberías haber tropezado o que nunca debiste haber intentado. El dolor es real, pero el sufrimiento es la historia que te cuentas acerca de lo que sucedió. Marco Aurelio decía que lo que nos perturba no es lo que ocurre,
sino la interpretación que le damos. Dos personas pueden vivir la misma experiencia, pero una puede superarla y la otra puede hundirse. La diferencia está en cómo enfrentan esa situación. Cuando comprendes esto, todo cambia. En lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto a mí? Logra pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? No puedes evitar el dolor, pero puedes decidir qué hacer con él. Puedes usarlo para fortalecerte, para crecer, para volverte más sabio, o puedes quedarte atrapado en la queja, en la resistencia o en el papel de víctima. La vida te seguirá presentando desafíos, pero la forma en que los enfrentas definirá tu camino. No se trata de evitar el dolor, sino de aprender a transformarlo en poder. Frase número 3. El que se enoja, pierde. La ira es un veneno disfrazado de poder. Cuando permites que el enojo te domine, piensas que estás ganando la pelea, imponiendo tu punto de vista o demostrando tu fuerza. Sin embargo, la verdad es que en ese instante pierdes el control sobre ti mismo, pierdes claridad, pierdes lógica y, lo más importante, pierdes la posibilidad de tomar una mejor decisión. Piensa en la última vez que reaccionaste con furia. ¿Realmente resolviste algo o solo hiciste que la situación empeorara y luego te llenaste de arrepentimiento? El enojo nubla la mente y te lleva a actuar sin pensar, y cuando actúas sin pensar, casi siempre terminas haciéndote daño. Los grandes pensadores sabían que la persona más fuerte no es aquella que grita más, ni la que se impone con rabia, sino la que se mantiene tranquila cuando todo a su alrededor se descontrola. Quien se enoja, pierde, porque entrega su poder a los demás. Cuando alguien logra sacarte de tus casillas, te domina, te manipula y te hace mover al ritmo que él marca. Si un simple comentario te hace explotar, esa persona ya ha ganado. Si una situación te hace perder los estribos, perdiste el control. Marco Aurelio afirmaba que la mejor forma de responder a quienes te hacen daño es no parecerte a ellos. Cuando logras mantener la calma y no cedes a la provocación, te conviertes en alguien imparable, alguien que no puede ser arrastrado a un estado en el que pierdas claridad. Imagina enfrentarte a cualquier problema sin perder la serenidad, sin decir cosas de las que luego te arrepientas, sin permitir que nada te afecte más de lo necesario. La verdadera victoria no consiste en demostrar quién tiene la razón mediante gritos o golpes sobre la mesa, sino en demostrarte a ti mismo que nada ni nadie puede sacarte de tu centro. La próxima vez que sientas que el enojo se apodera de ti, recuerdes: quien mantiene la calma tiene el control, y quien tiene el control siempre gana. Frase número 4. La vida es corta, no la desperdicies en tonterías. Cada día que pasa es un día menos, pero la mayoría de las personas viven como si fueran inmortales, posponiendo lo importante, perdiendo tiempo en discusiones vacías y preocupándose por cosas que, dentro de un año, ni siquiera recordarán. Se obsesionan con lo que los demás piensan, se enredan en dramas innecesarios, se paralizan por el miedo a lo que podría salir mal. Y mientras tanto la vida continúa, el tiempo no espera ni se detiene, y cuando finalmente te das cuenta, ya no puedes recuperarlo. Lo que hoy ves como una rutina interminable, un día será solo un recuerdo. La pregunta es: ¿estarás orgulloso de cómo viviste? ¿O te lamentarás por lo que dejaste de hacer? Los sabios de la antigüedad reflexionaban constantemente sobre lo efímera que es la vida, no para llenarse de ansiedad, sino para recordarse a sí mismos que cada minuto cuenta. Séneca decía que no es que tengamos poco tiempo, sino que lo malgastamos. Nos distraemos con cosas irrelevantes, con rencores inútiles, con el miedo a lo que los demás piensen. Paro Alfino: cuando el tiempo se agota, lo único que importa es si realmente aprovechaste la oportunidad de estar aquí. Y esa oportunidad no está en el futuro, está en este momento. No esperes a que sea demasiado tarde para darte cuenta de que lo que realmente vale la pena siempre estuvo frente a ti. Reflexiona
sobre esto. Si supieras que solo te quedan 6 meses de vida, ¿en qué dejarías de perder el tiempo? ¿Qué harías de manera diferente? ¿Con quién preferirías estar más tiempo? Ahora entiende algo poderoso. Esa posibilidad es real. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Y por eso cada día debe vivirse con propósito. Deja de invertir tu energía en cosas que no aportan nada, en relaciones que te restan y en pensamientos que solo te detienen. No hace falta un evento trágico para empezar a valorar lo que tienes. La vida es breve, sí, pero también es lo suficientemente larga si decides enfocarte en lo que realmente importa. Frase número 5. Eres lo que repites todos los días. No eres tus intenciones, ni tus sueños, ni tus planes para el futuro. Eres lo que haces cada día, porque eso es lo que realmente moldea tu vida. Si cada mañana pospones la alarma, te quejas de todo y dejas para después lo que sabes que debes hacer, eso es lo que estás construyendo. Una vida de procrastinación, excusas y estancamiento. Pero si todos los días haces, aunque sea un pequeño esfuerzo, por mejorar, cumplir tus compromisos y fortalecer tu mente, entonces, sin darte cuenta, estarás creando una versión más fuerte de ti mismo. No se trata de cambios drásticos de un día para otro, sino de las acciones pequeñas y constantes que con el tiempo se convierten en tu identidad. La gente espera motivación para comenzar, pero la motivación es inestable. Viene y va. Lo que realmente transforma tu vida es la disciplina, y la disciplina se construye con repetición. Cada decisión, por insignificante que sea, te acerca o te aleja de la persona que deseas ser. Lo que comes, lo que lees, cómo reaccionas ante los problemas, cómo hablas de ti mismo todo suma o resta. Marco Aurelio escribió que nuestras almas se colorean con nuestros pensamientos y acciones repetidas. Si repites hábitos de mediocridad, te conviertes en alguien mediocre. Si repites hábitos de crecimiento, te conviertes en alguien que avanza. No hay atallos. Solo lo que haces una y otra vez, hasta que se convierte en parte de ti. Mira tu día a día y pregúntate si las cosas que haces de forma automática te están llevando hacia donde quieres estar. Si la respuesta es no, la buena noticia es que puedes cambiarlo. No necesitas esperar al lunes, al próximo año, o a que algo externo te obligue a mejorar. Basta con una decisión. Dejar de actuar como la persona que no quieres ser y comenzar a comportarte como la persona que deseas llegar a ser. No esperes que el cambio llegue por sí solo. Créalo con cada acción repetida. Al final, no somos lo que decimos que haremos. Somos lo que hacemos una y otra vez, hasta que eso nos define. Frase número 6. El miedo es solo una ilusión. El miedo rara vez se basa en hechos reales. En su mayoría, es una narración que tu mente inventa para mantenerte en tu zona de confort. Antes de intentar algo nuevo, antes de hablar en público, antes de tomar una decisión crucial, el miedo surge y te llena de excusas. ¿Y si fallas? ¿Y si te juzgan? ¿Y si todo sale mal? Pero aquí está la trampa. La mayoría de esas cosas nunca ocurren. Pasamos más tiempo paralizados por el miedo a lo que podría suceder que enfrentando lo que realmente está ocurriendo. Y cuando finalmente te atreves, te das cuenta de que el miedo era mucho más aterrador que la realidad. Los grandes sabían que el miedo no era el verdadero problema, sino nuestra reacción ante él. No se trata de erradicarlo, porque el miedo es una parte natural de la humanidad. Se trata de verlo por lo que realmente es, una señal de que estás a punto de crecer. Marco Aurelio decía que lo que te asusta con frecuencia es lo que más necesitas enfrentar. El miedo al fracaso, al rechazo, a lo desconocido, son solo barreras mentales que desaparecen en el momento en que das el primer paso. Si te dejas dominar por el miedo, tu mundo se vuelve cada vez más pequeño. Cada vez que evitas algo por miedo, le otorgas más poder. Cada vez que lo enfrentas, te haces más fuerte. Pregúntate,
¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por miedo? ¿Cuántas veces has imaginado lo peor solo para darte cuenta después de que no era para tanto? Ahora, piensa en lo que podrías lograr si no dejaras que el miedo te paralizara. La diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan atrás no es la ausencia de miedo, sino la decisión de no dejar que el miedo te controle. La próxima vez que sientas miedo, en lugar de huir, míralo de frente y actúa de todos modos, porque lo que más temes rara vez es real. Lo único que te separa de la vida que deseas es la valentía de dar el paso que tanto has evitado. Frase número 7. Tu opinión no es la realidad. Lo que piensas sobre una situación no es lo que realmente es, sino solo tu interpretación de ella. Dos personas pueden vivir exactamente el mismo evento y verlo de maneras completamente diferentes. No es la realidad lo que nos afecta, sino la historia que nos contamos sobre ella. Si crees que alguien te ignoró porque no le importas, reaccionas con enojo o tristeza, pero si piensas que esa persona estaba distraída o tuvo un mal día, tu reacción cambia. Lo curioso es que nunca sabrás la verdad absoluta, porque todo lo filtramos a través de nuestras propias experiencias, creencias y emociones. Entonces, ¿cuántas veces has sufrido por una interpretación equivocada? La filosofía estoica nos enseña que no podemos controlar lo que ocurre, pero sí podemos controlar cómo lo percibimos. Epicteto decía que no son los hechos los que nos alteran, sino nuestras opiniones sobre ellos. Si cambias la manera en que interpretas la realidad, cambiarás tu vida. Cada vez que algo te moleste, en lugar de reaccionar inmediatamente, pregúntate, ¿esto es un hecho o solo mi perspectiva? Cuestiona tus pensamientos, porque la mayoría de ellos no reflejan la verdad, sino solo lo que has aprendido a creer. Muchas de esas creencias son limitaciones que tú mismo has construido sin darte cuenta. Cuando comprendes que tu opinión no es la realidad, te liberas. Dejas de reaccionar impulsivamente. Dejas de tomártelo todo de manera personal y dejas de asumir que lo que piensas es la única verdad posible. Comienzas a ver la vida con mayor claridad, mayor flexibilidad y con menos juicio. Cada vez que te enfrentes a un reto o una discusión, recuerda que lo que ves es solo una interpretación de los hechos, no la verdad absoluta. Si aprendes a cuestionar tu perspectiva, te darás cuenta de que muchas veces el problema no radica en la realidad, sino en la forma en que la interpretas. Frase número 8. No dependes de la aprobación de los demás. Pasamos demasiado tiempo preocupados por lo que los otros piensan de nosotros. Queremos que nos acepten, que validen nuestras decisiones, pero la realidad es que por más que intentes agradar a todos, nunca lo lograrás. Siempre habrá alguien que critique, que no esté de acuerdo, o que vea las cosas de manera diferente. Si vives buscando cumplir con las expectativas de los demás, perderás tu verdadero ser en el proceso. La pregunta es, ¿estás viviendo la vida que realmente deseas o la que crees que los demás esperan de ti? El problema de buscar la aprobación es que te convierte en prisionero de la opinión ajena. Cambias lo que dices, lo que haces e incluso lo que sueñas, solo para recibir aceptación de personas que ni siquiera están pensando en ti tanto como crees. La verdad es que la mayoría de las personas está tan concentrada en sí misma como para estar juzgando cada uno de tus movimientos. Marco Aurelio decía que, si supieras cuán poco los demás piensan en ti, dejarías de preocuparte tanto por su opinión. Cuando comprendes esto, te liberas, dejas de actuar por temor al juicio y comienzas a actuar por lo que realmente deseas. Piensa en cuántas decisiones has pospuesto por miedo a lo que los demás dirían, cuántas oportunidades has dejado ir solo porque alguien podría no aprobarlas. Ahora imagina cómo sería tu vida si no necesitaras la validación de nadie para hacer lo que realmente quieres. Esa libertad está a tu alcance en este preciso momento. No necesitas que el mundo te aplauda para saber que vas por el camino correcto, solo necesitas ser fiel a ti mismo
porque al final la única opinión que verdaderamente importa es la tuya. Frase número 9. A lo que dices de los demás, refleja más sobre ti que sobre ellos. Cada vez que hablas de alguien, en realidad estás revelando más de ti mismo que de esa persona. Cuando criticas, cuando juzgas, cuando descalificas a alguien, lo que realmente estás mostrando son tus propias inseguridades, frustraciones y carencias. Las palabras que usas reflejan cómo ves el mundo, porque nadie que esté en paz consigo mismo necesita hablar mal de los demás. Pregúntate esto: ¿qué dice de ti la forma en que hablas de los otros? ¿Qué mensaje estás enviando sin siquiera darte cuenta? Hablar mal de alguien es fácil, pero también es una trampa. Crees que estás exponiendo los defectos del otro, pero en realidad estás proyectando los tuyos. Quien constantemente señala los errores ajenos suele ser quien menos enfrenta los suyos. Quien vive criticando muchas veces lo hace porque en el fondo siente envidia o insatisfacción. Marco Aurelio decía que, antes de juzgar a alguien, primero mires dentro de ti mismo, porque cuando eres verdaderamente fuerte y tienes confianza en quién eres, no necesitas rebajar a nadie para sentirte mejor. Al contrario, buscas construir en lugar de destruir. La próxima vez que sientas la necesidad de criticar, detente y pregúntate qué está detrás de ese comentario. ¿Realmente te beneficia en algo o solo es una forma de evitar enfrentarte a lo que necesitas mejorar en ti mismo? No desperdicies tu energía en palabras vacías. Utiliza tu voz para crecer, aportar y elevar. Porque al final, lo que dices de los demás refleja lo que llevas dentro. Frase número 10. Vas a morir. Asegúrate de haber vivido. Todo llegará a su fin. No importa cuánto intentes ignorarlo. El tiempo sigue avanzando, y cada segundo que pasa es un segundo menos en tu vida. La pregunta no es cuánto tiempo te queda, sino qué estás haciendo con el tiempo que tienes. La mayoría de las personas vive como si fueran eternas, posponiendo lo esencial, atrapadas en preocupaciones sin sentido y malgastando sus días en cosas que no les brindan felicidad. Se dicen a sí mismas que algún día comenzarán a vivir realmente, pero ese día nunca llega, hasta que un día ya es demasiado tarde. Los grandes filósofos entendieron que recordar la muerte no es una causa de tristeza, sino una llamada a despertar. Marco Aurelio reflexionaba sobre la fugacidad de la vida y utilizaba esa conciencia para asegurarse de que cada día fuera significativo, porque cuando sabes que la muerte es inevitable, aprendes a valorar lo que tienes hoy. Dejas de perder tiempo en rencores, miedos innecesarios o en lo que los demás puedan pensar. Te das cuenta de que la felicidad no está en el futuro, sino en cómo eliges vivir este momento. No necesitas esperar a tener más dinero, más tiempo o la situación perfecta para empezar a disfrutar de la vida. Todo lo que necesitas es decidir que cada día será una oportunidad para aprovechar al máximo el tiempo que te queda. Imagina que hoy fuera tu último día. ¿Cómo lo vivirías? ¿Seguirías haciendo lo mismo que ayer? ¿O cambiarías algo? Porque la verdad es que en cualquier momento puede ser tu último día. Y la única diferencia entre quienes realmente viven y quienes solo existen es que unos se atreven a actuar sin miedo, mientras que otros siguen esperando. No dejes que la vida se te escape mientras estás ocupado con cosas que no importan. Haz lo que debas hacer. Di lo que debas decir. Arriesga. Ama. Intenta. Equivócate y aprende. Porque al final lo único que realmente importará no es cuánto tiempo tuviste, sino qué hiciste con él. La vida no espera. No se detiene para ver si estás listo, si tienes miedo o si sigues dudando. Cada día que pasa es un día menos, y cada decisión que tomas moldea la persona en la que te convertirás. Los grandes cambios no ocurren de la noche a la mañana, pero sí comienzan con pequeñas decisiones diarias. Repetir estas frases no es solo un ejercicio mental, es un recordatorio constante de que tienes más poder del que imaginas, que el miedo es solo una sombra, que la opinión ajena
no define tu camino, y que el tiempo es demasiado valioso para desperdiciarlo en cosas sin sentido. Imagina cómo sería tu vida si cada una de estas ideas se convirtiera en parte de ti. Si en lugar de reaccionar con enojo, eligieras la calma. Si en lugar de preocuparte por lo que no puedes controlar, te enfocaras en lo que sí puedes controlar. Si dejaras de esperar el momento perfecto y comenzaras a vivir con propósito, todo lo que deseas está al otro lado de tus excusas, miedos y esas creencias limitantes que te han frenado por años. La pregunta es, ¿vas a seguir esperando o tomarás el control de tu historia? Hoy tienes una elección. Puedes cerrar este vídeo y seguir con tu vida como si nada hubiera cambiado, o puedes tomar una sola idea de todo lo que has escuchado y aplicarla desde hoy. Porque al final, el conocimiento sin acción es inútil. La diferencia entre una vida desperdiciada y una vida que deja huella está en lo que decides hacer con lo que sabes. No dejes que el tiempo pase sin sentido. Cada día es una oportunidad para convertirte en la persona que realmente quieres ser. Y cuando llegue el final, que no haya arrepentimientos, sino la certeza de que verdaderamente viviste.